Sobrevivir a la esclavitud romana, la cruda realidad que los libros de texto olvidaron mencionar. ¿Serías capaz de resistir semejante tormento? Bienvenidos a Sobreviviendo al Pasado. Visualiza esta escena. Te encuentras bajo un sol abrasador que calcina tu piel, con las palmas de las manos llagadas por un esfuerzo que no conoce tregua, mientras una voz gélida y autoritaria te exige más de lo que tu cuerpo herido puede entregar. Pregúntate ahora mismo con total sinceridad, ¿habrías soportado la existencia descarnada de un esclavo en la antigua Roma? ¿Habrías salido con vida del trabajo que quiebra la columna, de la deshumanización más absoluta y de esa lucha agónica y constante por no permitir que tu identidad se desvanezca entre cadenas? En este video, nos sumergimos en las profundidades de una de las experiencias más desgarradoras y lúgubres de la historia, la vida bajo el yugo romano. ¿Cómo era realmente el día a día de la servidumbre en el mundo antiguo, donde la esclavitud no era una excepción, sino el tejido mismo de la sociedad? Si el destino te hubiera arrojado a cualquier rincón del imperio entre el año 200 a.C. y el 200 de nuestra era, habrías sacado sin lugar a dudas la papeleta más amarga. Aquí, en nuestro canal, te revelaremos las razones de este destino funesto. La mano de obra esclava era el motor vital de la civilización romana. Estos hombres y mujeres desempeñaban un abanico inmenso de tareas, desde las labores domésticas más íntimas hasta el horror de las minas o la compleja gestión de negocios. En las urbes, los esclavos a menudo fungían como contables o administradores, mientras que en los confines rurales se enfrentaban a la dureza extrema de la agricultura. Esto refleja con precisión cómo la esclavitud era un pilar esencial e ineludible. No se trataba de un elemento periférico, sino de la piedra angular sobre la que se erigía la economía y la estructura social de Roma. No eran un grupo pequeño o marginado, constituían una porción masiva de la población y su sudor impregnaba casi cada faceta de la existencia romana. Esta dependencia absoluta de la servidumbre trajo consigo consecuencias sociales, económicas y políticas de una magnitud colosal. El rango de ocupaciones era asombrosamente amplio, abarcando desde los oficios más viles hasta profesiones de alta cualificación. Esto incluía el servicio doméstico, la labranza, la extracción en canteras y la administración de bienes. Las funciones solían variar drásticamente según la ubicación geográfica. Los esclavos urbanos tenían más probabilidades de trabajar en el comercio especializado, la artesanía o roles administrativos. Su capacidad para la contabilidad, la gestión y su alfabetización lo convertía en activos valiosísimos para las empresas y hogares de la ciudad. Por el contrario, en las zonas rurales, la inmensa mayoría estaba condenada al trabajo agrícola. Aunque algunos servían en las lujosas villas de campo, su misión principal era doblegar la tierra bajo el látigo. ¿De dónde provenían estas almas? Los romanos obtenían su suministro humano de confines remotos. La fuente principal eran las poblaciones conquistadas. A medida que la República y más tarde el Imperio se expandían mediante el acero y la sangre, multitudes de personas eran arrancadas de sus hogares y familias para ser austasiadas en territorios romanos. Las grandes campañas militares generaban aludes de esclavos que transformaban la demografía y la economía del mundo conocido. La piratería era otra herida abierta en el Mediterráneo, donde los saqueadores capturaban a viajeros y habitantes de asentamientos costeros para venderlos como mercancía. Otro origen, aunque menos frecuente, era el secuestro y el robo de personas durante sus travesías. Pero quizá el aspecto más insidioso y perverso era la esclavitud por nacimiento. El derecho romano estipulaba que los hijos nacidos de madres esclavas heredaban automáticamente las cadenas, sin importar el estatus del progenitor. Esto garantizaba un flujo incesante de siervos a través de las generaciones, perpetuando el sistema de forma indefinida. Estos esclavos nacidos en el hogar, conocidos como vernae, a veces forjaban vínculos más estrechos con sus dueños, aunque su libertad seguía siendo un sueño lejano. La posesión de esclavos no era solo una cuestión financiera, estaba profundamente entrelazada con el prestigio y el rango social. El número de siervos que un hombre poseía era el termómetro directo de su opulencia.
Los romanos más acaudalados se jactaban de tener cientos o incluso miles de esclavos para gestionar sus latifundios y palacios, siendo este séquito una exhibición obscena de poder. Pero no solo importaba la cantidad, sino también la calidad. Los esclavos educados, como tutores, escribas, médicos o contables, eran piezas codiciadas que aportaban un aura de sofisticación cultural a sus propietarios. Poseer a un experto en artes o ciencias demostraba no solo riqueza, sino un gusto refinado. Sin embargo, tras este barniz de estatus se escondía la deshumanización más atroz. Los esclavos eran vendidos en mercados públicos donde los compradores potenciales los inspeccionaban con la misma frialdad con la que se examina al ganado. Legalmente, el esclavo era considerado una res mancipi, es decir, una propiedad que podía ser comprada, vendida, alquilada o legada en un testamento. Este estatus jurídico les arrebataba cualquier derecho humano básico, dejándolos a merced absoluta de los caprichos de su dueño. Al ser considerados meros objetos, cualquier daño infligido a un esclavo no se veía como una ofensa contra la persona, sino como un perjuicio al patrimonio del propietario. Las leyes romanas obligaban a quien dañara a un siervo a compensar económicamente al dueño por la pérdida de valor de su bien. Este principio reforzaba la idea de que no eran individuos, sino mercancías cuyo valor se tasaba en monedas, incluyendo su capacidad de trabajo y los gastos médicos. Este marco legal reducía la vida humana a un simple activo contable. La cotidianidad estaba marcada por castigos brutales que incluían palizas sistemáticas, el cautiverio en mazmorras cargadas de cadenas, marcas de hierro al rojo vivo para quienes intentaban huir y la ejecución sumaria. La vida diaria era una penuria de raciones miserables y trabajos forzados bajo una supervisión implacable. El derecho y las costumbres otorgaban al amo un poder casi divino sobre sus siervos, permitiéndoles infligir suplicios no solo para castigar, sino para sembrar el terror y prevenir cualquier atisbo de rebelión. El castigo más recurrente era el azote, aplicado por cualquier falta, por mínima que fuera. Aquellos considerados peligrosos o con riesgo de fuga eran encadenados de por vida, un recordatorio metálico de su falta de libertad. El marcaje con hierro, a menudo con la letra F de fugitivus, era una mancha de vergüenza permanente que facilitaba su captura si volvían a escapar. Finalmente, la ejecución acechaba en los casos de rebelión o robo. La crucifixión era un método particularmente sádico y público, diseñado para que el resto de los esclavos contemplara el precio de la desobediencia y el horror de desafiar al sistema. Esto nos lleva directamente al trabajo agotador que llevaba a muchos a morir literalmente en el puesto. La economía romana se alimentaba de esta explotación extrema. Quienes eran destinados a las minas y canteras sufrían las condiciones más espantosas, trabajando en túneles oscuros, estrechos y letales, extrayendo oro, plata o hierro. La ventilación era casi inexistente y el riesgo de derrumbes era una sombra constante. La fatiga, las enfermedades y los accidentes cegaban vidas de forma prematura en un entorno donde el término «trabajado hasta la muerte» cobraba un sentido literal. En el campo, aunque las condiciones podían parecer menos asfixiantes que en la mina, los capataces empujaban a los esclavos hasta sus límites físicos para maximizar la cosecha en los viñedos y olivares. Incluso la majestuosa infraestructura de Roma, sus acueductos y calzadas, se levantó con el sudor y la sangre de esclavos que cortaban piedra y cargaban pesos inmensos a alturas peligrosas, resultando en tasas de mortalidad escalofriantes. La nutrición era otro campo de batalla.
La dieta básica de la mayoría era monótona y precaria, centrada en un pan tosco de trigo o cebada que constituía el grueso de sus calorías. La bebida habitual era la posca, un brebaje de agua mezclada con vinagre que servía para hidratarse y aportar un mínimo de energía. A veces se complementaba con un aliño de aceitunas, hierbas y ajo para dar algo de sabor a la insípida comida. Algunos, especialmente en villas rurales, podían cultivar pequeñas parcelas de legumbres o recolectar frutos silvestres y frutos secos para sobrevivir. Existía un abismo abismal entre estos trabajadores y los esclavos domésticos, quienes a menudo consumían las sobras de los banquetes de sus amos, accediendo a una alimentación más variada. Aún así, la comida se utilizaba como una herramienta de control. Se les daba lo justo para que pudieran seguir produciendo. Incluso los esclavos domésticos vivían bajo el arbitrio de sus señores y podían sufrir periodos de hambre como castigo. En cuanto al movimiento, mientras los esclavos rurales estaban confinados a los campos, los urbanos gozaban de una libertad aparente y condicionada. Podían hacer recados o gestionar negocios, pero esto no... En la arena, se enfrentaban a una muerte casi segura contra otros hombres, criminales desesperados o bestias exóticas como leones y osos. Esta existencia al filo de la espada ilustra la naturaleza compleja y brutal de la esclavitud romana. El resentimiento por estos abusos a menudo estallaba en violencia. El ejemplo más legendario es la rebelión liderada por Espartaco entre los años 73 y 71 a.C. Este gladiador tracio comandó un ejército de oprimidos que puso en jaque a la mismísima Roma, demostrando la inestabilidad inherente de una sociedad construida sobre el sufrimiento ajeno. No obstante, no todos los amos eran monstruos de crueldad. Algunos, más pragmáticos, comprendieron que tratar bien a sus siervos aumentaba la productividad y reducía las fugas. Usaban la promesa de la manumisión, la liberación formal tras años de servicio, como una zanahoria para garantizar la obediencia. Esta esperanza de un futuro mejor era una táctica de control psicológico muy efectiva, aunque no siempre se cumplía. Las mujeres y los niños sufrían de manera particular. Se vendaba la mano y se observaba el proceso de curación, de manera similar a la ordalía del hierro. La ordalía del agua fría. El acusado era arrojado a una masa de agua. Si flotaba, se le consideraba culpable, ya que se creía que el agua pura rechazaba lo impuro. Si se hundía, se le consideraba inocente y, con suerte, era rescatado antes de ahogarse. Estas ordalías estaban profundamente arraigadas en las creencias religiosas y reflejaban una cosmovisión donde la intervención divina se veía como un medio legítimo para determinar la culpa o la inocencia. La implicación de la Iglesia en estas prácticas solidificó aún más su influencia sobre el sistema legal. Es importante notar que la aplicación de estas leyes y castigos podía variar dependiendo del estatus social. Aunque teóricamente las leyes se aplicaban a todos, los ricos y poderosos a menudo gozaban de mayor clemencia y a veces podían evitar los castigos más atroces. Sin embargo, para la mayoría de la población, la amenaza de un castigo brutal, incluso por ofensas menores, servía como un poderoso medio de control social. Por si todo esto no fuera suficiente, si fueras varón, tendrías un último peligro que sortear: la guerra. Esta era una característica omnipresente de la vida en la Inglaterra medieval temprana, afectando a todos los niveles de la sociedad, pero siendo particularmente devastadora para la clase campesina. Estos conflictos surgían de diversas fuentes, incluyendo luchas de poder internas entre reinos rivales, disputas sucesorias y amenazas externas, muy especialmente de las incursiones vikingas. Estos conflictos constantes tuvieron profundas consecuencias sociales, económicas y demográficas. Uno de los impactos más significativos de estas guerras fue la leva forzada de campesinos, el sostén de la economía medieval. Estos individuos eran a menudo obligados a abandonar sus campos y familias para servir en el ejército de su señor o rey. A diferencia de los soldados profesionales o guerreros entrenados, los campesinos solían estar mal equipados y carecían de formación militar extensa. A menudo se armaban con herramientas rudimentarias como lanzas, hachas o incluso aperos de labranza.
Esta falta de entrenamiento y equipo los hacía extremadamente vulnerables en el campo de batalla, lo que resultaba en altas tasas de bajas entre sus filas. El impacto del servicio militar forzado en las comunidades campesinas era multifacético. Retirar a una porción significativa de la fuerza de trabajo agrícola interrumpía los ciclos de cultivo, provocando escasez de alimentos y penurias económicas. La ausencia de hombres también dejaba a las familias desprotegidas, exacerbando aún más la tensión social y económica causada por la guerra. Las invasiones, particularmente las de los daneses, fueron una fuente principal de conflicto y muertes durante este periodo. A finales del siglo VIII, las incursiones danesas en la costa inglesa se intensificaron, evolucionando de expediciones de saqueo a pequeña escala a invasiones masivas destinadas a la conquista y el asentamiento. Estas invasiones trajeron destrucción generalizada y pérdida de vida. Las comunidades costeras eran especialmente vulnerables a los ataques, con aldeas y monasterios a menudo señalados por su riqueza. La crónica anglosajona, una fuente primaria de este periodo, está repleta de relatos sobre incursiones vikingas describiendo la devastación que sembraron. La escala de estas invasiones aumentó con el tiempo, culminando en el establecimiento del Danello, una región de Inglaterra bajo control danés. Este periodo testificó batallas memorables y periodos prolongados de conflicto entre los reinos anglosajones y los invasores daneses. El impacto de estas guerras e invasiones se extendió más allá de las bajas inmediatas. La destrucción de cultivos, ganado e infraestructura provocó hambrunas e inestabilidad económica. La amenaza constante de violencia y disrupción también creó un clima de miedo e incertidumbre que afectaba la vida diaria de todos los miembros de la sociedad. Así, la guerra era una presencia constante con consecuencias demoledoras. Los siervos, a menudo forzados al servicio militar, sufrían bajas desproporcionadamente altas debido a su falta de preparación. El efecto combinado de estos conflictos tuvo un impacto profundo en el paisaje social, económico y demográfico de la época. Bien, si has llegado hasta aquí, es muy probable que estés pensando, por Dios, ¿cómo pudo alguien sortear todos los peligros y trampas que la vida le lanzaba en aquellos tiempos remotos? Bueno, debes recordar que no conocían otra cosa. La gente de aquellos días no tenía experiencia en bienestar social, oportunidades de ascenso personal, ni tantas otras cosas que la mayoría da por sentadas hoy en día. Sin embargo, al igual que nosotros, seguían siendo seres humanos. Aún tenían esperanzas y aspiraciones, aunque ajustadas a su realidad. Seguían enamorándose, formando familias, cultivando amistades, riendo y bromeando a pesar de las nubes que se cernían sobre ellos. Así que ahí lo tienes. Vivir en Inglaterra como un siervo en el periodo medieval temprano no era una tarea sencilla. Pero, ¿habrías podido tú sortear los peligros a los que te habrías enfrentado? Por favor, deja un comentario y házmelo saber. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Sobreviviendo al Pasado. Por favor, danos un me gusta y suscríbete si disfrutas de estos relatos. Cuídate y nos vemos en la próxima entrega aquí, en nuestro canal.